¿Qué tal? Bienvenido, qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Vamos a mirar en este video la utilización de dos técnicas de conteo importantes que son la permutación y la combinación. En varios problemas de conteo se requiere contar arreglos ordenados o selecciones ordenadas de objetos. En esta sección consideraremos este tipo de problemas y desarrollaremos las herramientas matemáticas para resolverlos, y a estos problemas se les llama problemas de permutaciones. Recuerda, son permutaciones cuando el orden sí importa. Por el otro lado, vamos a ver lo que es una combinación, y esta es una selección de objetos en las que el orden no es importante. Recuerda, en las combinaciones el orden no es importante. Y al no ser importante, entonces llamamos a esto una combinación. En esta sección vamos a considerar problemas tanto que involucren combinaciones como que involucren permutaciones. Nuevamente te recuerdo, permutación sí importa el orden, combinación no importa el orden. He hecho un concentrado para que tú puedas guiarte. Del lado izquierdo puse las características de las permutaciones y del lado derecho las características de las combinaciones. Por ejemplo, la fórmula. En el caso de la permutación es NPR, o sea, n en permutación de r elementos es igual a n factorial entre n menos r factorial. Por el otro lado, la combinación de n elementos tomados de r en r, eso es ncr, pues es igual al factorial de n entre la diferencia de n menos r factorial por r factorial. Recuerda, ¿cuándo vamos a ocupar las permutaciones? Las vamos a ocupar si el orden sí importa. Cuando el orden sí importe, entonces vamos a ocupar permutaciones. Y en el caso contrario, cuando el orden no importe, entonces vamos a ocupar las combinaciones. Es el momento de que hagamos unos ejemplos. Primero vamos a empezar con un ejemplo de combinación. Dice que un club tiene 5 miembros. Y en esta ocasión vamos a elegir una pareja, 2 miembros cualquiera de ellos. ¿De cuántas maneras se puede elegir a estos 2 miembros? Bien, vamos a tener 2 pasos, y estos pasos son preguntarnos primero si el orden importa. Veamos bien el ejercicio. Un club tiene 5 miembros. Se deben de elegir a 2 personas, a una pareja de ellos, pero ¿importa primero, por ejemplo, si va Roxana y luego Víctor? ¿O primero Víctor y luego Roxana? Pues no, realmente no. Entonces vamos a concluir que en este caso el orden no importa. Y si el orden no importa, entonces vamos a ocupar la fórmula de combinación. Ya tenemos aquí la fórmula y vamos a identificar quién es n y quién es r. N se refiere al número total de elementos, o sea, cuántos miembros tiene el club. En total tiene 5. Y r se refiere al número de elementos que deben de irse tomando. En este caso son 2. Al ser una pareja, entonces deberán ser 2. Ahora vamos a sustituir en la fórmula. Siempre que aparezca n, tenemos que cambiarlo por el 5. Por ejemplo, aquí aparece n, entonces debo de cambiarlo por el 5. Se negó, pero ahorita lo hacemos. Ahí está. ¿Dónde más aparece la n? La n aparece aquí abajo y nada más. Ahora vamos a sustituir r.
R aparece aquí y aparece aquí. Ya hemos sustituido. Ahora lo que queda es hacer la operación. Puedes hacerla como tú gustes. Voy a empezar por decir que 5 menos 2 es 3. Entonces opero esa parte. Y entonces me queda 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. Desarrollamos cada una de esas operaciones y tenemos 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. ¿Recuerdas por qué nada más llegué al 3 factorial? Porque lo que necesito es eliminar, bueno, otra vez estoy diciendo eliminar, pero es más bien dividir el 3 factorial entre el 3 factorial para que nada más me quede 5 por 4, que es 20, dividido entre 2 factorial, que es 2 por 1, 2. De esta manera decimos que 20 entre 2 es igual a 10, por lo cual concluimos nuestra respuesta, que es, vamos a ponerla con mayúsculas, la respuesta es: hay 10 maneras distintas de elegir a los dos miembros del club. Como siempre, lo pongo en medio de un cuadrito para destacarlo. Hemos resuelto nuestro primer problema, que es un problema de combinación donde el orden no importa. Ahora vamos con un problema de permutación en donde el orden sí importa. El ejemplo de permutación nos dice: una persona tiene 6 libros y desea acomodar 4 de ellos en uno del lado del otro en un librero. ¿Cuántas maneras hay que hacerlo? Debemos de seguir los 2 pasos que ya habíamos hecho en el ejercicio anterior y nos preguntamos: ¿el orden es importante? Analizamos y vemos que una persona tiene 6 libros y desea acomodar 4 de ellos uno al lado de otro en un librero. ¿Cuántas maneras distintas hay de hacerlo? Bueno, digamos que tenemos un libro de matemáticas, al que le vamos a llamar M, por ejemplo, matemáticas. Tenemos otro libro que sea de español, otro libro que sea de ciencias, otro libro que sea de filosofía, otro libro que sea de lengua, ya aparece orden de tacos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver otro que sea de aritmética, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3 y 3 son 6. Bueno, es lo mismo que ordenemos de esa manera M, E, C, F, que F, E, C, M, por ejemplo, aunque tiene los mismos elementos, pero no es lo mismo. O por ejemplo, C, F, L, A, o que cambiemos la A primero, F, L, C, pues no, son combinaciones diferentes. Entonces aquí el orden sí importa. Concluimos entonces que el orden sí importa. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula de permutación. Recuerden, cuando el orden sí importa, la fórmula que debemos usar es permutación. Ahí la tenemos. Bueno, pues ahora vamos a buscar quién es N y quién es R. En el caso de N es el número total de libros. ¿Cuántos son en total? Son 6 libros, entonces ese es el N. En el caso del R es ¿cuántos libros vamos a tomar? Pues aquí dice que se desean acomodar solamente 4. Ahí tenemos ya nuestro número. Ahora vamos a sustituir. En la fórmula, siempre que encontremos una N, vamos a sustituirla por el 6
y es lo que hacemos aquí, vean, sustituyo. Y también lo sustituyo abajo, y siempre que encontremos una R vamos a sustituirlo por 4, aquí solamente hay uno, ahí está, y ya tenemos la sustitución. Ahora hacemos la operación. Lo primero que hacemos es obtener la resta. 6 menos 4 es 2, lo colocamos aquí en el lugar y también le sacamos su factorial. He ajustado los paréntesis. Ahora entonces hacemos la operación correspondiente. Desarrollamos el factorial de 6, que sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en la parte de abajo desarrollamos el factorial de 2, que es 2 por 1. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a cancelar, digámoslo de esta manera, cada uno de los elementos. 1 entre 1, 1 entre 1 es a 1. 2 entre 2 es a 1 también, y entonces nada más nos queda la multiplicación arriba de 6 por 5 por 4 por 3. ¿Quieres que usemos la calculadora? Adelante. He mandado a traer mi calculadora y digo 6 por 5 por 4 por 3, lo que me da 360 como resultado. Tenemos entonces nuestro resultado 360. Y lo único que nos queda es decir, en forma de conjunto, como lo hemos acostumbrado siempre, que el resultado es, bueno, primero hay que ver qué pregunta. ¿Cuántas maneras hay de hacer qué? De hacer el acomodo de 4 de ellos. Existen 360 maneras de acomodar 4 libros de un total de 6. Ya lo hicimos. Por supuesto lo arreglo para que se vea de la mejor manera. De un total de 6, un poquito más arriba, y lo enmarco para que se destaque la respuesta. Como siempre debemos de marcar la respuesta. Y ya la tenemos. Hemos hecho los dos ejercicios, uno de combinación y otro de permutación. Te agradezco muchísimo que hayas estado en esta sesión y te ruego hagas las evidencias que están marcándose con tu maestro, con tu docente, con tu profesor. Muchísimas gracias, cuídate. Ahí tenemos las dos formas de permutación y combinación y nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias. Te saluda y se despide al mismo tiempo Víctor González Palafox. Gracias, que tengas excelente día. Bye, como siempre. Bye.